Cordial saludo, doctora Jenny Bernal y compañeros. Hoy les hablaremos sobre nuestro trabajo llamado El Aula Disidente. Es una propuesta de intervención para favorecer la inclusión educativa de personas de la comunidad LGBTIQ+, en educación secundaria. Este trabajo fue realizado por los compañeros Sergio Díaz, William Alexander Parra y Laura Carolina Romero. La escuela, nos hemos dado cuenta que no es un territorio neutral, porque detrás de las rutinas y normativas, la escuela reproduce jerarquías sociales. Las personas de la comunidad LGBTIQ+, enfrentan una estructura hostil constantemente que castiga la disidencia del patrón cisheteronormativo mediante la exclusión simbólica, el acoso verbal y la violencia física. Desafortunadamente, esto es algo constante en instituciones educativas en Colombia y creo que en muchas partes del mundo. A raíz de esto encontramos tres problemáticas, que es la deserción escolar. Son altas tasas provocadas por el desgaste psicoemocional de habitar en un entorno hostil. El aislamiento emocional que les produce a las personas o a los estudiantes que hacen parte de esta comunidad ansiedad, estrés de minorías y una idea suicida en adolescentes disidentes. Y por último, una asimilación forzada, el aula como espacio que exige adaptación al molde, no como refugio de libertad. Algunos referentes conceptuales de nuestro trabajo, entonces encontramos la inclusión educativa, que cuestiona el modelo mismo, transforma cultura, políticas y prácticas escolares para eliminar las barreras. La interculturalidad crítica, según Walsh, reconoce el conflicto como motor de aprendizaje para desarticular la hegemonía. La diversidad sexual y de género como construcción sociocultural performativa, según Butler, no como determinismo biológico. Los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, que son los principios de Yogyakarta, orientación sexual e identidad de género son categorías protegidas, y las pedagogías críticas, según Freire, la educación como praxis de liberación, no de posición de contenido sobre tolerancia. Muy bien, ahora vamos a tener en cuenta qué tipo de acciones o qué instituciones realizan atención nacional e internacional ante este tipo de situaciones o hechos de las problemáticas ya anunciadas por la compañera Laura. Encontramos a la UNESCO y a la CIDH, las cuales alertan sobre la homofobia, transfobia, y esto genera trastornos escolares, como ya lo habíamos enunciado. También impulsan directrices, estos organismos impulsan directrices para tener escuelas seguras. En Argentina se creó la ley ESI, la cual busca transversalizar el enfoque de género y la diversidad en el currículo nacional. En nuestro país encontramos que hay una sentencia la cual exige revisar los manuales de convivencia para garantizar el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de nuestros estudiantes. Hemos encontrado otras intervenciones realizadas frente a estos hechos y encontramos que Fernández y otros han realizado la revisión de prácticas cotidianas en las aulas urbanas y de diversas instituciones para desarticular los estereotipos de género en la infancia temprana. En Chile se ha creado una red de escuelas libres y para ello han generado capacitación a miles de docentes en mediación y protocolos para atender y formar el currículo antirracista. En España se han creado aulas sin armarios, la cual busca guiar y generar la implementación colectiva docente para reducir drásticamente la violencia escolar con una formación adecuada. Ahora queremos compartir con ustedes lo siguiente. Cuando el cuerpo docente recibe la información teórica
y las bases adecuadas, los niveles de violencia escolar disminuyen drásticamente. Es por ello que el objetivo de nuestro taller va a ser fortalecer las prácticas docentes inclusivas mediante la aplicación de estrategias pedagógicas que busquen erradicar la discriminación por la diversidad sexual y de género. Esta formación docente va a tener en cuenta las competencias de inclusión educativa, competencias pedagógicas disidentes. Esto también busca afectar y cambiar la cultura institucional, transformando las normas, el lenguaje y las dinámicas de convivencia. Este se va a enfocar y se va a desarrollar en el nivel de secundaria, enfocando estudiantes de 12 a 17 años, quienes están en una etapa crítica de consolidación de identidad. Ahora damos continuación a nuestro compañero Sergio. Muchas gracias, compañero William. Nuestro diagnóstico contextual. El grupo focal son adolescentes y jóvenes LGBTQ+ en educación secundaria que abarcan entre los 12 y 17 años en América Latina y Colombia. Esta etapa crítica donde se consolidan identidades y se intensifica la presión por conformidad grupal. Existe una triple vulnerabilidad, que son invisibilización curricular, que es la ausencia de referentes fuertes en los contenidos, hostilidad relacional, los pasillos, baños y patios como espacios de riesgo, y la desprotección docente, que son las carencias de herramientas para gestionar la diversidad. Muchas veces los docentes no tenemos esa herramienta o no tenemos las capacidades para enfrentar ese tipo de situaciones. Justificación de la intervención. Existen 3 pasos, que son necesidades del grupo minoritario. La violencia basada en prejuicios genera ausentismos crónicos, desenganche académico y deserción temprana, según la UNESCO en 2021. El colectivo requiere espacios donde su identidad sea legitimada, no tolerada con condescendencia. 2. Vacíos en el currículo. El currículum nulo y oculto refuerza el binarismo de género y la heterosexualidad obligatoria. Los contenidos reducen la educación sexual a una visión biologística e higienista. García y otros. Ahora, el clima escolar y convivencia. Microagresiones, burlas naturalizadas y acoso cibernético hacia estudiantes disidentes. Docentes y directivos que, por desconocimiento, omiten sanciones o responsabilizan a las víctimas, según Maceaguar 2022. El marco normativo. Nos basamos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ONU 1989, en el artículo 2, que es la no discriminación, y artículo 28, que es la del derecho a la educación en igualdad. El principio de Yogyakarta 2007. Principio 16, derecho a la educación libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Tenemos nuestra Corte Constitucional en Colombia, que es la T478-15, que obliga a revisar manuales de convivencia para garantizar el libre desarrollo de la personalidad LGBTQ+. Y por último tenemos la Ley 1620-13, que es de la convivencia escolar. Es un mandato para mitigar violencia escolar y formar en derechos humanos, sexuales y reproductivos. El aula disidente hacia una educación transformadora. Entonces, esta propuesta no busca incrustar una clase especial sobre diversidad de manera cosmética, sino descentrar el canon epistemológico dominante y transformar la práctica docente desde sus fundamentos. Desnaturalizar la forma, formar al docente y garantizar derechos. Entonces, cuando hablamos de desnaturalizar la norma es cuestionar libros de texto, actividades segregadas y lenguaje excluyente. Cuando hablamos de formar el docente es la intelectual transformador que es la persona que es capaz de transformar con herramientas pedagógicas para gestionar la diversidad. ¿Y cómo garantizamos los derechos? Un entorno libre de violencia donde se respete la dignidad de cada persona.
Muchas gracias, compañeros, por la atención prestada.